Entonces le dejamos aquí el púlpito a nuestro hermano para que él pueda ministrarnos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pueden sentarse, hermano. Ante todo, quiero darle gracias a nuestro buen Dios por la oportunidad que me da de estar aquí entre ustedes. Darle gracias a nuestro Dios porque el hermano Pastor Adrián tuvo en su corazón la generosidad de darnos el privilegio de estar acá en esta mañana con ustedes. Quiero darle gracias al Señor también por nuestro hermano querido Ismael, que diligentemente ha estado tratando de coordinarlo todo, tratando de dejarlo todo en orden. Y también quiero darle gracias a Dios porque mi buen amigo Saúl, que está aquí sentado acá, puede ponerte un momento de pie, Saúl. Mire, yo le ruego un aplauso también por el hermano Saúl. Gracias. El hermano Saúl es alguien que conozco personalmente desde el año 2004. El Señor nos ha fusionado en una gran amistad en el amor de Cristo. Es salvadoreño y es mi compañero de milicia y mi amigo también en las cosas del Señor. Bueno, no importa si somos mexicanos, salvadoreños, cubanos, guatemaltecos, no sé, nica, no importa, ¿ves? Somos ciudadanos del cielo, somos una gran familia en el Señor y entre nosotros no existe nacionalidad porque la nacionalidad nuestra está, mire, allá arriba, ¿eh? Somos el pueblo del Señor, somos uno en el Señor y damos gracias a Dios por estar esta mañana acá. Bueno, hoy no le quiero traer un mensaje motivacional, ¿eh? Yo soy enemigo de esos pastores y de esos mensajes que son motivacionales, donde las personas salen muy contentos, muy ilusionados, y sin embargo salen equivocados, ¿eh? No, un mensaje motivacional no. Pero sí quiero compartirle un mensaje inspiracional, eso sí, un mensaje inspiracional. Y quiero hacerle algunas historias, ¿eh? Quiero que el mensaje en esta mañana, con el favor de Dios, con la guianza de su Espíritu Santo, sea algo que caiga en su corazón, en su alma, como una brisa fresca del cielo. De manera que le contaré algunas historias, algunas cosas, porque no quiero tampoco que sea un mensaje cargado de teología, cargado de conocimiento, sino quiero que sea un mensaje cargado de reflexión a la luz de la palabra de Dios, ¿eh? No queremos motivación, sino inspiración, ¿eh? Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, la palabra sacerdote o sacerdocio, la palabra ministro, pastor, son palabras, hermano, que comúnmente se escucha con frecuencia en el pueblo de Dios. ¿No es verdad? A veces se dice, ya llegó el ministro de adoración, y en verdad son palabras que con frecuencia usamos y muchas veces no tomamos conciencia de la connotación, de la responsabilidad que implica ser un sacerdote de Dios. En el antiguo pacto, Dios llamó a la tribu de Leví, la escogió para que fueran sus sacerdotes sobre toda una nación. La tribu de Leví eran los encargados de presentarle a Dios los sacrificios por los pecados del pueblo. Eran los encargados de mediar cuando alguien pecaba contra el Dios Santo, removía su ira y su justicia. Ellos eran los encargados de llegar y presentar las ofrendas, las tórtolas, los palaminos, los machos cabríos, los sacrificios para reconciliar el hombre con el Dios Santo. Ellos también eran los encargados de proclamar la voluntad profética de Dios sobre toda la nación. Eso era la tribu de Leví, porque en sí la tribu de Leví eran los líderes espirituales de toda una nación. Y eso era en el antiguo pacto. No estoy hablando del Antiguo Testamento, sino del antiguo pacto que dura hasta que Cristo muere en la cruz del Calvario. Estoy hablando del antiguo pacto. Ese pacto hecho en la sangre de tórtolas, de palomino, de machos cabríos, los pies del Sinaí,
Bueno, la tribu de Leví fueron sus sacerdotes. Y la pregunta es, ¿y en el nuevo pacto, quiénes son los sacerdotes de Dios? Bueno, la palabra de Dios dice en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. En el nuevo pacto, hermano, los sacerdotes somos tú y yo. Y esto va más allá del sexo, porque todos somos ministros competentes de un nuevo pacto. Dice la bendita palabra de Dios en 2 de Corintios 3:6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La pregunta es, ¿qué somos tú y yo? Ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Y para qué Dios nos hizo nosotros ministros? Sin excepción. ¿Para qué? Bueno, pudiéramos estar en realidad, hermano, dar un ciclo de meditaciones, de sermones, de mensajes, tal vez por una semana o 10 días, recorriendo, discurriendo los motivos por los cuales tú y yo, los propósitos por los cuales tú y yo somos ministros competentes de un nuevo pacto. Pero por razones de tiempo, en esta mañana solamente hablaremos de 3 responsabilidades que tenemos nosotros como ministros competentes de un nuevo pacto. Hemos puesto, hermano, por título al mensaje de la mañana, un fiel sacerdocio. Por favor, si pueden, pónganse de pie un momentito que vamos a orar para comenzar a predicar. Alabado sea el nombre del Señor. Este es el día que Dios ha hecho para nosotros, Estemos alegres. Qué gracia, qué bendición estar en este lugar, Oremos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, nos disponemos, oh Dios, a predicar tu palabra. Oh Dios eterno, yo te imploro, Dios altísimo, que tú quites de mi vida todo lo que estorbe. Y que tu palabra fluya por mis labios como río en este lugar. Y que inunde cada alma, cada corazón. Y que podamos salir de tu presencia y de este lugar cambiados, transformados, porque tu poder, tu gracia, tu misericordia, tu verdad nos haya ministrado. Padre, permite que tengamos oídos receptivos y que podamos en este momento atesorar tu palabra en nuestro corazón como la leche espiritual no adulterada que nos aliste para la batalla que por propósito santo tú tienes sobre cada una de nuestras vidas. Padre, queremos vivir para ti. Abre ahora mismo las ventanas de los cielos y que tu palabra venga como un torrente de tu presencia y sature nuestras vidas. Quita, oh Dios, en este instante toda mi inhabilidad, mi incapacidad, mi insuficiencia, mi debilidad y pon tu poder de lo alto para que ministres cada alma. Porque en el nombre santo de Jesús te lo imploro. Amén, amén. Pueden sentarse, hermano. ¿Para qué tú y yo, Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto? Le dije que íbamos a hablar nada más que de 3 aspectos, porque pudiéramos hablar de unos 25, 27 aspectos. El primero, para anunciar las virtudes de aquel, para anunciar las virtudes de Cristo. Dice la bendita palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y repito la pregunta, ¿qué somos? ¿Qué somos?
pueblo querido por Dios, nación santa, real, sacerdocio. ¿Y sabes qué? El mundo Satanás nos bombardea para hacer que olvidemos esta realidad de lo que somos en nuestras vidas. Muchas veces las personas dicen, óyeme, está el mecánico fulano de tal. Y entonces muchas veces te preguntan, ¿qué tú eres? No, yo soy mecánico. Yo soy pintor. Yo soy arquitecto. Yo soy albañil. Yo soy... Usted no es nada de eso. Usted es mucho más que eso. A veces le preguntamos a una fémina, yo soy conserje. Yo soy niñera, yo tengo el cuidado de los niños. Ese es mi trabajo. Mire, ese podrá ser su profesión, pero usted es mucho más que eso. Usted es más que un pintor. Usted es más que un albañil. Usted es más que un estibador. Usted es más que una ama de casa. Usted y yo somos ministros competentes de un nuevo pacto. Que el mundo no te cambie el nombre. Porque lo que el mundo dice que tú eres no es lo que realmente eres. Tú eres solamente lo que dice Dios que tú eres. Ni siquiera somos lo que pensamos ser, ¿sabe? Somos solamente lo que Dios dice que somos tú y yo. Y tú y yo somos ministros competentes de un nuevo pacto. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La santa palabra, el bendito evangelio, el Señor dijo allí en Marcos capítulo 16, 15, un texto que todos conocemos. Él dijo, id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Notemos que no es una súplica, no es una promesa, no es una exhortación, no es una, pórtate bien, no es una exhortación, no es una enseñanza, es un apelativo, es un mandato. ¡Id! Si tú tienes un hijo y tú le dices, hijo, por favor, coge ahí el machete o la máquina y pica la yarda, y no lo hace, ¿cómo tú le llamarías? ¿Es un hijo obediente? ¿Es un hijo rebelde? ¿Es un hijo desobediente? ¿Cómo Dios nos ve? Cuando Él dijo, id, y no va. Si ahora mismo el Señor de gloria te llamara a mí, a ti, a su presencia, o aparecer en el cielo con un resplandor de fuego, porque su venida es inminente, y tuviéramos que comparecer ante su gracia, ¿en qué bando estaríamos? ¿En los obedientes? ¿O entre los desobedientes? Nos pondría el Señor entre el bando de los fieles o en el bandito de los infieles. ¿Dónde el Señor me pondría a mí? ¿Dónde el Señor te pondría a ti? Porque Él dijo, id y predicar mi evangelio. Id y predicar mi evangelio. No es una exhortación, no es que te lo ruegue, no es una promesa, no es una invitación que te está haciendo, es un mandato del cielo para cada una de nuestras vidas.
Usted sabe, usted lee el libro Una vida con propósito de Rick Warren, y allí hay un pasaje en que él va al hospital, el papá estaba muy grave, estaba inerte, casi a punto de partir, estaba totalmente inconsciente. Y allí en ese estado de gravedad sumo, él ve que el padre empieza a mover los labios. Y cuando el padre empieza a mover los labios, él se levanta y está balbuceando. Y cuando se agacha para escuchar, el padre decía, Dios, dame uno más para Cristo. Dios, dame. Me conmuevo. Dame uno más para Cristo. Estaba a punto de partir. Estaba inconsciente. Pero él sabía tan profundo cuál había sido la responsabilidad y el propósito de su vida, que aún allí inconsciente, inerte, a punto de partir, Padre, dame uno más para Cristo. El famoso evangelista Moody, que vivió en las postrimerías del siglo XIX, le hizo la promesa a Dios de no darle reposo a su cuerpo hasta que no le predicara a una persona durante el día. Y cuenta la historia de que una vez se acostó y eran casi las 2 de la madrugada y se recordó que ese día había incumplido y se levantó, se vistió y salió por las calles oscuras de la ciudad buscando una persona para hablarle de Cristo. ¿Sabe? Moody no era un hombre culto, no era un hombre que había pasado un seminario, no era un hombre que era universitario, pero era un hombre comprometido con Dios. Y me dirás en esta mañana, pastor, pero usted me está hablando de Rick Warren, usted me está hablando del famoso evangelista Moody. Allá de donde vengo, y no me gusta mencionar nacionalidades, porque nuestra nacionalidad es del cielo. Allá de donde vengo, un pueblecito como cualquiera de ustedes, todos. Aquí nadie es mejor por la nacionalidad donde pertenezco yo, ni donde venga, Allá de donde vengo, viajé al oriente de la isla porque llevo, por la gracia del Señor, más de 40 años recorriendo una nación, llevando el evangelio. Visité una ciudad llamada Bayamo. Me llevaron a un barrio que se llama el barrio de Manopla. Y entonces estaba dando una campaña, pero al mismo tiempo dando unas conferencias sobre evangelismo. Y se acerca un joven y me dice, pastor, yo quisiera que usted me enseñara a predicar como lo hace usted. Entonces yo le digo, Reinier, mira, el estilo de predicar es único, cada cual lo hace de un modo diferente, Eso no, y nadie lo hace mejor que nadie. Porque en definitiva Dios no prometió nada para los estilos. Dios prometió para el que abriera la boca. Así que lo puede hacer conversacional o exaltado. Eso no es importante. Con más elocuencia, menos. Eso no es importante. La promesa está para la palabra que no volverá vacía. Simplemente abre la boca. El Espíritu Santo. Entonces dice, no, pero yo quisiera, así como tú, que tú a veces caminas. Y no, hermano, no, eso es un poquito de carretera. Eso es un poquito de don, eso es un poquito de experiencia, pero no te aferres a eso. A ver, ¿le has predicado a alguien? Se queda así y dice, bueno, predicar sí. Pero bueno, a ver, dime, ¿qué tú has hecho? Dice, pero, cogí una libreta y, pastor, mire, aquí yo tengo 232 vidas que se han entregado a Cristo conmigo. ¿Cómo? 232 vidas. Pastor, mire, aquí yo le tengo puesto la fecha de cumpleaños para felicitarle el día del cumpleaños. Aquí tengo la fecha de aniversario de boda para los que son casados. Y yo hago un ciclo por un registro que tengo ahí para visitarlo al menos cada 15 días para no saturarlo ni querer que me olvido de ellos.
Le dije, tú sabes, René, que estoy a punto de tener que aprender de ti. No tú de mí, sino yo de ti. Hermano, Reinier, su trabajo es ser guardia, custodio, no sé cómo le pudiéramos llamar en nuestras diferentes culturas, de un joven club. Un joven club es una escuelita de computación y él hace guardia de noche. Es un sereno, un custodio, un guardia. ¿Y usted sabe por qué? Porque es retrasado mental. Porque no pudo ir a la escuela porque era un retrasado mental. Pero ¿sabes qué? Él dijo, Dios del cielo y de la tierra, tú puedes contar conmigo. Yo iré. Nadie va a ocupar mi lugar. Yo voy a cumplir la encomienda como tu sacerdote divino a un mundo que se pierde en tiniebla. A un mundo que está desorientado, vacío, sin fe, sin esperanza. Yo iré. Y el que va, Dios lo bendice. Y el que va, Dios lo confirma. Y el que va, Dios le respalda. Allá en la capital del país de donde vengo, hay una iglesia muy grande. Se llama el Calvario. Las grandes reuniones, convenciones se realizan allí. Era un antiguo teatro. Tiene 3 pisos, inmenso. El pastor allí, Reinaldo Sánchez, que ya partió con el Señor, salía con hermanos a evangelizar. Y había una hermanita llamada Juanita, que era fiel en el evangelismo, buscando siempre un alma perdida. Pero ya anciana se partió la cadera. Se partió la cadera. Y lloraba. Pastor, ya no podré salir más. Ya no podré evangelizar más. Y lloraba y lloraba. Ella vivía en un segundo piso colonial, de aquellas casas coloniales de cuando los españoles construían de un balcón alto. Y el pastor Reinaldo un día la visitó con un paco así de tratado y le dijo, Juanito, usted va a seguir haciendo evangelismo, ¿eh? No llore tanto, mira, ahora simplemente lo vas a hacer de otro modo. Pastor, ¿pero cómo? Mira, vamos adelante para acá al balcón, ponemos aquí tu asientico, ¿eh? Y cada 5 minutos, ahí por el reloj, tú tiras un papelito a la calle. No puedes tirarlo más porque se llena de papeles y te llaman la atención, te pueden poner no. Pero cada 5 minutos, tira un papelito. Y Juanita, una sonrisa del cielo, así en sus labios. Ay, pastor, ¿verdad que sí? Voy a seguir orando y oraré por cada papelito que tiraré, orando que haga efecto. ¿Y sabe qué pasó? Allá en mi tierra, el ateísmo es muy fuerte en el ejército, ¿eh? Y pasó un teniente del ejército rebelde por la calle. Pero llevaba un chicle en el calzado, pegado ya al tacón. Y pasó con el chicle, pisó el tratado de Juanita y siguió caminando el chicle y el tratado y pegado al tacón y empezó a mirar y hacía así. Y no podía quitársela. Y cuando llegó al parque central a coger la guagua, dijo, tengo que quitarme este papel de todas maneras. Y cuando hizo así, empezó a leer. ¿Sabes qué? Oiga, 25 años después de ese suceso, visito una iglesia muy grande llamada Arroyo Apolo. Y cuando estoy dando una campaña evangelística allí, me dicen, ¿usted sabe cómo se convirtió aquel señor moreno, viejito que está en la puerta de Ujier? Digo, Leo, no. Dice, se convirtió por un tratado que Juanita tiró por el balcón, lo pisó, era miembro del ejército rebelde, ahora es miembro del ejército de Cristo. Por Dios, no me digas que no podemos ser fieles. No me digas que no podemos evangelizar. No me digas que Dios no puede contar con nosotros, porque tú eres el elegido de Dios. Tú eres la elegida de Dios para una obra que solamente tú puedes hacer, ni los ángeles pueden hacer. Y también me digan esta mañana, pero pastor, yo nunca fui a un seminario. Amén. Es verdad que nunca fuiste a un seminario. Te lo acepto. Pastor, que yo nunca pasé un curso. Está bien. Es verdad.
Pastor, que a mí nunca me dieron una conferencia de evangelismo. Yo no sé ningún método de evangelismo. Está bien, es verdad. Pastor, que yo no sé leer. Es verdad. Pero tú sí puedes decir, Cristo cambió mi vida. Cristo tocó mi vida. Cristo me rescató de las tinieblas, su luz admirable. Y yo era así y ahora soy diferente porque el poder de Dios vino, me tocó y me transformó, porque el que en Cristo toca, cambia. Yo no sé leer, yo no sé muchas Biblias, pero mi matrimonio que estaba deshecho, Él lo restauró. Mis hijos que estaban perdidos, Él me los devolvió. Y yo estaba enfermo y Él me visitó. Y con las manos creadoras del cielo y de la tierra, Él me sanó. Porque toda persona tenemos un testimonio de gloria que compartir. Y eso es más que suficiente para cambiar no una vida, sino para cambiar el mundo entero. ¿Para qué otra cosa? Cristo te hizo a ti, a mí, sierva y siervos, ministros competentes de un nuevo parto. ¿Para qué? Para dar sacrificios de alabanzas. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanzas. Es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. ¿Cuándo queda el sacrificio de alabanza? Siempre. Hace muchos años, mi hija estaba chiquitica. Imagínense que ella tiene 41 años, nació en el año 1984, es la mayor, estaba chiquita, teníamos un poco de necesidad, mucha necesidad en la casa, apenas teníamos que llevarnos la boca, y le dije a mi esposa, mi amor, voy a recoger un rastrojo, un desecho ya de una siembra que habían recogido de yuca, y llevé un pico y un machete, y caminé como 4 kilómetros de la casa. Y usted sabe, con el pico cavaba a ver si podía sacar alguna yuca, y con el machete, pero me tumbé el dedo con el machete. Se me cayó el dedo hacia abajo, sí, quedó guindando prácticamente. Si ustedes me ven, yo tengo una operación hecha ahí, me remitieron para la capital. Pero cuando aquello, me llevé venas y todo, miré a mi hija y dije, Dios mío, permítame no desmayarme aquí en el campo. Porque si me desangro aquí, estoy solo y mi hijita está chiquita. Y cogí un pañuelo, hice un control, lo amarré y me metí la mano dentro del cinto. Y le dije, ven, mi hija, a salir a una carretera que me quedaba lejos. Pasaron los años y mi hija decía, papá, ¿y cómo tú podías decir, alabado sea el nombre del Señor en ese momento? Papá, ¿cómo tú podías decir, gracias Dios mío, gracias porque tu palabra enseña que te tengo que dar gracias por todo? Y dije, mija, yo no tenía ganas de hacerlo. Yo no tenía ganas de dar alabanza a Dios, pero lo estaba haciendo porque merece suprema obediencia. Y Él es tan bueno. El Dios está mejor que los demás, y me llevé la cápsula articular, me lo llevé todo. Pero es que Dios premia, hermano. Cuando Dios está al control, no importa lo azaroso y dificultoso que sea el camino, su gloria te está esperando. Su bendición te está esperando. Lo mejor siempre en Cristo está por venir. Yo no sé si usted sabe un cántico que se usa mucho en nuestras iglesias, de nuestros hermanos pentecostales, que dice, alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien. Qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida no haya problema. Qué cosa buena, Pero yo le alabo dentro del quebranto y este Cristo Santo se glorifica dentro. Bueno, yo no soy buen cantante, Yo tocaba guitarra, y cuando yo tocaba la guitarra, todo el mundo sacaba el pañuelo para sacarse el sudor. Y mi mamá era la única que decía, otra, mijo, otra. Pero es la madre de uno, ¿no?
Pero sé que el canto dice así, El canto dice así, Alabar a Dios aun cuando las cosas te vayan mal. Porque para eso Él nos dio a nosotros ser un sacerdote y una sacerdotisa de Dios, para dar sacrificios de alabanza. Y como yo les dije a usted que el sermón sería inspiracional, no motivacional, inspiracional, que tendría algunas historias. Quiero decirle que en la capital de mi país, cuando yo venía del oriente de la isla, de mis visitas a las iglesias del oriente de la isla, tenía que llegar a la capital y después desviarme 60 kilómetros más a la localidad donde vivo. Y un pastor emérito, un hombre de Dios extraordinario, Alejandrito Nieto, presidente de la Liga Evangélica en Cuba, que ya partió con el Señor, él me decía, cuando venga de regreso tienes que llegar siempre acá, para almorzar conmigo, nos tomamos un café, te llevas un paquete de tratados, me das testimonio de lo que Dios está haciendo en el oriente de la isla, cosas así, ¿ves? Y un día llego y me dice, espérate un momentico, ahora te voy a atender, que llegó un contenedor ahí con unos ventiladores y no quiero que los despachen, sino quiero que los manden. No te preocupes, me seguí tomando. Y vino. Cuando vino me dijo, si tú ves lo que me pasó, allá cuando visité ahora la ciudad de Pinar del Río. ¿Qué pasó, hermano? Y dice, mira, estábamos dando una campaña evangelística y la gloria de Dios empezó a manifestarse y llamé para acá, para la capital, y mandé al chofer mío que recogiera mi esposa, recogiera parte de los ujieres de acá, líderes, para que vieran lo que estaba sucediendo allá en Pinar del Río. Y allá en la iglesia de Pinar del Río, siempre en la parte de adelante, donde está sentadito el hermano, siempre había un ancianito con su ropa sucidita, lleno de parche, los pantalones, limpiecito, pulcro, pero se veía que era una ropa muy desgastada. Y entonces me cuenta y me dice, le pregunta al pastor, ¿quién es ese anciano que está siempre así, así? Dice, no, ese es el más fiel de toda la iglesia. Esa persona vino del oriente de la isla, está cuidándole todas las posesiones a un campesino, un hacendado, y el hacendado lo tiene ahí por un platico de comida, un techito allí que es de guano, y él cuida por la noche aquello allí, pero es un hombre muy fiel. Entonces me cuenta y me dice, yo le dije, siervo, esta noche cuando termine la campaña de evangelismo, por favor, no se vaya que yo lo llevaré a su casa. Porque él vivía en las afueras de la ciudad, en una carretera que le llaman las 6 vías que llega de ahí a la capital. Terminaron por la noche la campaña, preparó el maletín, el pastor le dio la merienda. Cuando fue a montarse en el auto, le dijo, usted monta adelante, monta usted adelante. Y el ancianito montó adelante, la esposa y todo el mundo montó atrás. Salieron de la ciudad, cogieron los 8 vías, las 6 vías, y el ancianito le dijo, mire, yo vivo en ese callejón para adentro, una finca que queda, una hacienda que queda para adentro. El hombre llegó y dijo, sí, el pastor Alejandrito, llegó y dijo, sí, paró. Cuando paró, que se fue a pegar al anciano, le dijo, hermano, mire, se quitó el saco. Hermano, la camisa. No quiero que usted siga yendo al templo, sí, coja la camisa también. Los zapatos. Y el ancianito, pero pastor, usted se va a quedar. No se preocupe, yo estoy dentro del carro, yo ahorita estoy en la capital. No, los zapatos. Mire, las medias. También. El cinto. El pastor se quedó con el pantalón y una camisetica. Pastor, no, ni me dé las gracias, por favor. Quédase con el reloj también, con todo. Yo estoy en casa, no se preocupe, para que usted vaya al templo con otra ropita. Me dice Martín, salimos de nuevo por las 6 vías. Y cuando anduvimos unos 20 minutos, eran como la 1:15 de la madrugada, el carro hizo pop, 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 se apagó. Y que dijo, Señor, ¿cómo es posible? Y como buen hermano carismático, abrió la puerta y se me bajé del carro, le impuse las manos, sí, y dije, en el nombre de Jesús, motor, sana ahora, sana, te lo ordeno en el nombre del Señor, sana ahora. Y llegó y dice que le dijo a la gente, ya estamos llegando a La Habana. Dice, pero no, el diablo no podía jugar conmigo, Me voy a levantar con esa fe que mueve montaña, sana en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús. Y cuando viene para atrás, no hizo ni por la nada. Dice, mira,
yo soy el presidente una hora y todo, pero te voy a confesar un pecado. ¿Qué pasó? Dice, mira, me levanté con una ira, con un genio, con un coraje, y salí del carro y puse mis manos hacia arriba del techo del carro. Y dije, Señor, parece mentira. Una semana entera predicando, ganando almas para ti, restaurando matrimonios, restaurando vida. Y ahora tú permites que el tareco este me deje botado aquí a las 2 de la mañana casi. Se lo dije girado. Dice, mi hermano, sentí una voz del cielo que me dijo, todos estos días se lo has dedicado a otros, pero esta noche la quiero para mí. Señor, ¿tú estás hablando conmigo? Sí, soy yo, Jehová de los ejércitos. Esta noche es para mí. Alábame, que yo vivo por los siglos de los siglos. Me dijo, mira, le toqué el techo así y le dije a los que estaban dentro del carro, salgan para afuera que hay que alabar a Dios. Y me dijeron, pastor, usted está loco, está haciendo frío, es tiempo de invierno, salga para afuera que vamos a alabar a Dios, que esta noche es de Él. Y cuando salieron medio así, empezó él, ¿quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió. Y empezó a lanzar la alrededor del carro y dice, mira, cogí un fuego, cogí un mover de Dios y todo el mundo se contagió y empezamos a alabar a Dios y de pronto empiezo a ver que está como aclarando porque no noté ni que el tiempo pasó y cuando empezó a aclarar, ya cansado, sentí agotamiento, me paré y le dije, vamos a entrar para el carro, que me he dado cuenta que llevamos horas alabando a Dios. Dice, cuando nos entramos al carro, dice, hermano, pastor, prueba ahora, que quizá era que estaba caliente el motor. Dice, Martín dice, ¡bum! Y el carro arrancó un momento. El carro arrancó. Dios quería esa noche para él. Dios quería que lo alabara. Y no importa que estaba sin zapato, en camiseta, sin cinto, somos para él. Por eso en esta mañana, preciosa porque Cristo está en este lugar. No preciosa porque estamos nosotros, más que porque estamos nosotros, porque Él, el que vive, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el soberano de toda creación, el que lo formó todo con sus manos, el que te hizo en el vientre de tu mamá con sus prodigiosas manos, está en este lugar. Te digo en el nombre del Señor, cuando te sientas cansado, cuando las cosas no te marchen bien, cuando te sientes como que los vientos son contrarios, que las puertas que tú pensabas que iban a mantenerse abiertas se están comenzando a trancar para ti, cuando te haya visitado la enfermedad, la escasez, el infortunio, cuando tú te sientas que la vida está marchando como cuesta arriba, que andas casi que no puedes más, que estás a punto de renunciar en tu batalla, que estás a punto de colgar los guantes, en ese momento supremo, donde reconoces tu fragilidad, tu menguez, tu incapacidad, en el nombre de Jesús, levanta tu vista al cielo y dile, Señor, tú vives, tú reinas, tú eres el Dios Todopoderoso. Yo siempre esperaré en ti, porque los que esperan en ti no serán avergonzados. Los que esperan en ti hallarán nuevas fuerzas y levantarán el vuelo como las águilas sobre las montañas. Y tú me premiarás, porque tú eres un Dios de poder. Yo soy tu hijo y nunca tú abandonas a tus hijos. ¿Para qué otra cosa? Con esto termino. Porque en realidad muchos aspectos pudiéramos tocar sobre nuestro sacerdocio en la tierra.
¿Para qué otra cosa tú y yo somos ministros competentes de un nuevo pacto? Para ofrecer nuestras vidas en sacrificio a Él. ¿Te estoy oyendo eso? Estos días me tocó ministrarle a un grupo de pastores y les recordaba que Pablo le decía a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y les explicaba a los pastores que muchas veces nosotros aplicamos bien la palabra de verdad al rebaño y no nos la aplicamos bien a nosotros mismos. Les recordaba que el magisterio de Cristo, además de ser verbal, era una experiencia existencial. Porque el mejor seminario del mundo no está en ningún instituto bíblico, ¿sabe? Está a los pies de Jesús. Por eso Jesús le dijo a Mateo: sígame. A los hijos de Zebedeo: sígame. Porque él decía: tienen que ver cómo yo vivo. Porque las palabras dan mensaje, pero una vida es el más poderoso mensaje que puede existir. Y él quería que ellos aprendieran el magisterio de su ejemplo. Y les decía a los pastores: recuerden que cuando una vida no es un mensaje, el mensaje que da por su boca no tiene vida. Y aquí dice Dios, Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el antiguo pacto usted sabe que presentaban tórtolas, palominos, machos cabríos, becerros. Ya en el nuevo pacto no. La palabra de Dios establece en Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 11, que Cristo se dio en ofrenda perfecta, hecha una vez y para siempre. Ya no hay que hacer sacrificio por nuestros pecados, porque ya Cristo lo hizo. Todo. Pero quiere que nosotros vivamos en gratitud, con una expresión de vida de manera sacrificial a Él. Y estoy terminando. Le dije que iba a dar un sermón con historias, cositas así, que le fuera inspiracional, para no saturarlo, para que el sermón no le cayera como una piedra pesada, sino que le cayera como una brisa fresca, dije, ¿no? Bien. Hace muchos años llegué a una ciudad llamada Cárdenas, en la provincia de Cienfuegos, dando una campaña en la iglesia del pastor Miguel Molina. Y vino el pastor de la iglesia pentecostal de la ciudad, una iglesia grande, y me pidió que por favor si yo podía ministrar a su iglesia. Y le dije: hermano, tengo que coordinar con el pastor local, estoy bajo los auspicios de la iglesia que me invitó. Por razones éticas no puedo moverme sin su consentimiento. Pero bueno, el pastor accedió, me dijo: sí, hermano, si usted tiene fuerzas, si no está cansado, si su voz le da, adelante, es libre, ¿no? Perfecto, hermano, bien. Mire, predicamos la palabra y nosotros terminamos, nos sentamos y dijimos: gracias, Señor, porque creo que has usado nuestra vida una vez más. No lo merezco, porque nada merecemos. Todos somos solamente una medida de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia. Nadie es más grande que nadie, sino somos medida de tu gracia. Y gracias, Señor, porque una vez más me ha dado la oportunidad de ser un instrumento en tus manos. Porque, hermano, yo creí en verdad que Dios me había usado, Pero ¿sabes qué? Al que Dios iba a usar venía después de mí. Estaba equivocado. El sermón llegó a los corazones, pero que Dios iba a usar no era yo, era el que venía detrás. El pastor se para y dice: bueno, antes de terminar el culto, nosotros vamos a entregar algunos diplomas, porque algunos han ganado premios a nivel provincial por el conocimiento bíblico, y le dio a varios jóvenes, muchachones, chiquitos, muchachos. Pero cuando llegó a su hijo, él dijo: bueno, mi hijo, quiero darle un diploma, en especial es mi hijo, estoy muy contento porque ganó el 2º lugar provincial en conocimientos bíblicos. Y entonces le dieron el de eso y él fue a seguir hablando. Y el hijo
que tenía 12 años, lo aló por aquí. Y él se miró. Y el hijo metió la manito en el bolsillo, sacó un papel blanco con un sobrecito blanco y le dijo sí. Y entonces el padre abrió y hablaron. Y el pastor entonces se echa a llorar. Saca el pañuelo, empieza a llorar, y a llorar. Y nosotros estábamos mirando aquello, ¿no? Y entonces dice, perdón hermano, yo estoy llorando. Porque yo le di a mi hijo cuando tenía 10 años, todos los días le daba un dinerito para que merendara y virara del colegio a casa en un bicital. Un bicital sí es un triciclo eso de bicicleta. Y él me acaba de dar, hermano, como ofrenda a Dios todos los ahorros de 3 años. Mi hijo no merendó en 3 años. Mi hijo vino a pie en 3 años. Dios le está entregando al Señor ese dinero en ofrenda a Dios. Mire, hermano, cuando yo escuché eso, yo me tiré de rodillas. Yo me tiré de rodillas, hermano. Oh Dios, ayúdame a ser como ese niño. Tuve el privilegio de conocer tal vez el mejor predicador de mi nación. Un hombre usado por Dios en cruzadas evangelísticas en Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, España. Hombre de Dios extraordinario. Es mi amigo personal. Y siempre cuando tú le decías, hermano, qué manera de Dios usar su vida. Mire, yo tengo en la casa grabado que él llega a una casa de oración ya de camino, se para en el carro, se baja a saludar a los hermanos, y los hermanos estaban grabando el cultico familiar que estaban haciendo. Y por eso está la grabación. Y los hermanos empiezan a decir, pastor, díganos unas palabras. Y él dice, no, yo estoy apurado, pero pastor no sabe decir. Y entonces dice, ¿qué usted cree si hablamos de los quizás en la Biblia? Hermano, metí un sermón sobre los quizás improvisados, sí, que por poco me entrego a Cristo por segunda vez. Le estoy diciendo a una persona dotada para predicar. Entonces un día le digo, hermano, qué manera de Dios usar su vida. Dice, todo lo que soy se lo debo a mi esposa. Yo soy solamente la cara pública del éxito que Dios regala, otorga por misericordia, por las rodillas de mi esposa. Yo estoy en pie porque ella me sostiene orando. Así que si algún mérito hay que dárselo a ella, que tiene callos en las rodillas. Pero su esposa se hacía hemodiálisis. Cuando él tenía que viajar a Pinar del Río, porque él es un hombre que también es médico, es pastor pero es médico, llamaba a Pinar del Río, por favor, necesito coordinar la hemodiálisis de mi esposa, estaré en tal fecha. Entonces coordinaban, entonces cuando él visitaba esa ciudad, ya le tocaba, iba allí y se hacía la hemodiálisis. Un día, corren y le dicen, Pastor Adiel, por favor, su esposa está grave ahí en el hospital, corre, por favor. Porque le entró un sangramiento anal y dice, pero si yo la dejé ahí en el templo. No, corre, pastor, corre. Y cuando llegó al hospital, la esposa tenía una hemorragia muy intensa. Usted sabe que a los hemodialíticos le dan warfarina, cosas así que le liquean la sangre. Y entonces él fue a entrar porque es médico. No, usted es médico y todo, pero por favor quédese afuera, es una cosa urgente, de emergencia, quédese afuera, mire por el cristal. Y él se paró por el cristal. Y entonces los médicos arriba de ellas allí, porque estaba con un sangrado tremendo. Le pusieron transfusión y botaba más sangre que la que recibía. Y los hermanos cuentan que él hizo así, porque él empañaba el cristal y cogía el pañuelo. Y limpió. Y dice que la miró a ella así, mirándolo a él así, entre los médicos estaban parados, y empezó a mirar. Y él veía que hacía. Le hablaba. Y él volvió a limpiar el cristal. Y miraba. Y él le decía, mi amor, sé fiel hasta la muerte.
y Cristo te dará la corona de la vida. Muriendo, las palabras no le salían. Le decía, mi amor, sé fiel hasta la muerte y Cristo te dará la corona de la vida. Y partió a la presencia de Dios diciendo, Señor, mi amor, sé fiel hasta la muerte y Cristo te dará la corona de la vida. Hace muchos años visito la ciudad de Santa Clara, una ciudad inmensa, tiene 3 iglesias bautistas. Cuando estoy en la segunda iglesia bautista de la ciudad, una de las iglesias más grandes, que es madre de las otras, Pastor Héctor, estoy en casa de Aldenis, un misionero, y me dices, ¿sabe cómo se llama la junta misionera de la ciudad de aquí de Santa Clara? Digo yo, no, hermano, no sé, dice, se llama Ramón Gómez. ¿Ha escuchado de Ramón Gómez? No, hermano, usted sabe que vivimos en un país que no hay internet, un país que tenemos dificultad de comunicación. No. Dice, Ramón Gómez era un torcedor de tabaco. Era un tabaquero aquí de la ciudad. Y era diácono de la iglesia. Pero de pronto empezó a tener unos dolores en el pecho, en la espalda y en el abdomen. Y fue un médico. Y en el médico le empezaron a hacer investigaciones y por último le iban a hacer un sitio scan, que en Cuba le llaman somatón. Y el día del somatón él le dijo a la mujer, no vaya, mi amor, ahora yo voy para allí y me hacen eso rápido y regreso, vete preparando el almuerzo. Pero la mujer notó que eran ya las 1:30 de la tarde y Ramón Gómez no regresaba. Y entonces llamó a su cuñada, hermana de Ramón. Fulana, por favor, Ramón está por ahí, yo dejé el almuerzo, tengo el almuerzo preparado, estoy esperándolo para almorzar. Y dice la hermana, no, pero, ¿por qué? No, él tenía hoy le iban a hacer el sitio scan, el somatón. Y ella dijo, es probable que sepa dónde está. Cuando ella llegó al templo de la ciudad de Santa Clara, estaba postrado a lo que nosotros malamente, porque no es así, malamente llamamos el altar, estaba postrado ahí. Y la hermana cuando se acercó por atrás, escuchaba a Ramón decir, oh Dios, me han diagnosticado cáncer en grado terminal. Dios mío, tengo 52 años. Yo tengo un plan de hacer tantas cosas para ti. Por favor, dame un tiempecito más de vida para servirte como yo he querido siempre hacerlo, para lograr mis sueños en ti. Y cuando la hermana que estaba al lado lo vio, se agachó llorando con él y ahí lloraron juntos. Eso fue un viernes. El domingo Ramón llegó a la iglesia a participar del culto así como el de nosotros. Y le dijo, pastor, cuando termine el culto, por favor, yo quiero hablar unas palabras a la iglesia. Cuando terminó, usted sabe, las cosas se rían como polvo, ¿no? Todo el mundo sabía que estaba. Llegó y se paró y dijo, ya todos saben ya que el médico me dio una dieta alimenticia, me dio unos papeles ya para que no siga trabajando. Ya han diagnosticado que tengo cáncer en grado terminal, que apenas me quedan 6 meses. Pero a mí me hace falta que nadie me impida servir al Señor. Porque yo prefiero desgastarme a morir oxidado sentado en un banco de la iglesia. Así que a mí no me miren con lástima, porque yo mañana me voy a poner un par de tenis para caminar ligero y cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio y me voy a dar totalmente a Cristo hasta que Él me llame a su presencia y que nadie me diga que me cuide porque yo tengo un Dios que me cuida.
Y arrancó Ramón a predicar el evangelio. No se murió a los 6 meses, ¿sabe? Al año fundó la primera iglesia. Y siguió predicando el evangelio Ramón y fundó otra iglesia más después. Y fundó la tercera iglesia. Y se murió la hermana que en el templo fue y se arrodilló al lado de él. Y Ramón seguía sin morirse. Y fundó 7 iglesias. Y murió de otra cosa. Porque Cristo lo tocó, lo bendijo, porque Él premia a los obedientes, Él premia a los fieles. Y por eso la Junta Misionera se llama Ramón Gómez. Esa es la historia de un hombre que lo desahució la medicina. Lo desahució en la expectativa humana. Todas las personas creían que estaba acabado. Creían que estaba ya terminando. Pero Dios dijo, cuando la ciencia cree que acaba, cuando los seres humanos creen que no hay solución, es cuando yo comienzo. Porque toda dificultad, todo problema son oportunidades para Dios. Oportunidades para reflejar su gloria. Y ¿sabes qué? Un día se fue a hacer un encuentro en el centro de mi país, auspiciado por la Junta Misionera de la Convención Bautista del Sur aquí de Estados Unidos, la International Mission World. Ellos dieron toda la provisión, todo el habituallamiento, y era una gran reunión donde se iban a reunir los líderes del occidente de la isla, de la Convención Bautista Cuba Occidental y de la Convención Bautista Cuba Oriental, allí en el centro de la isla. Y ahí estaban los americanos, y bueno, se llenó todo el templo para escuchar los testimonios de lo que Dios estaba haciendo en la isla, Y no podían dejar de no invitar a Ramón, Estaba Ramón sentadito allí. Entonces el moderador dijo, bueno, voy a presentar el gran panel, pero como son un grupo grande, quiero que la multitud que hay aquí en la iglesia los salude así. Un saludo deportivo, Entonces fueron a presentar a los líderes de la Convención Oriental y dijeron, el doctor no sé qué, rector del seminario, todo el mundo. El doctor no sé qué, director del departamento de evangelismo en la Convención Bautista Occidental. El máster no sé qué. Y cuando llegó a Ramón, el hombre se quedó así que no sabía lo que iba a decir. Imagínate, todos los licenciados, todos los doctores, se quedó así. Dice Ramón, tabaquero Ramón. Tú sabes lo que es, todos los doctores es un hombre decir, no, porque la profesión era un tabaquero, torcía tabaco. Y aquello se cayó en risa, que eso fue lo más grande del mundo, Pero después se hizo un silencio sepulcral. No se sentía una mosca. Y de pronto uno, que sabía quién era Ramón, se levantó en el palco y empezó. Y empezaron las personas a levantarse porque conocían la historia de Ramón, el siervo, el desahuciado, por el que Dios había tomado en su mano para manifestar su gloria en el mundo. Y todo el mundo se levantó. Todo el mundo se levantó. La multitud entera levantada. Y todos los directivos de la Convención Occidental abrazaron Ramón, abrazaron a Ramón. Y los directivos de la Convención abrazaron a Ramón. Y los americanos que no sabían ni papa frita o lo que... Ramón también. Ramón. Qué lindo sería, hermano. Qué precioso sería, hermano, porque todo aquí en la tierra tiene una fecha de caducidad, Tu reloj un día va a caducar, tu carro un día va a caducar. Todo tiene aquí en la tierra una fecha de caducidad y tú y yo también un día vamos a caducar, Tarde o temprano llegará el momento de partir. Qué lindo sería que cuando estemos llegando a las mansiones celestiales, no sé, pudiera ser, quizás, qué bello sería que al verte llegar, la multitud de los santos redimidos por la sangre del Cordero de toda tribu, nación y lengua, al verte llegar, se pongan en pie. Y al verte llegar empiecen qué precioso sería
porque el final de tu carrera estará allí, en la presencia de Dios. El que da dictamen a los destinos de tu vida. Qué lindo sería que todos te reciban así poniéndose en pie, porque el siervo fiel está llegando a su morada eterna. Qué maravilloso sería que Cristo, al verte llegar, se levante y te abrace y te diga: entra, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. ¿No quisieras tener esa experiencia? ¿No quisieras que cuando tú termines y dejes este mundo atrás, porque sin duda dice la palabra que no hemos traído y nada nos podremos llevar, Qué lindo sería cuando dejes todo este mundo atrás, el Señor de gloria te reciba y los redimidos te reciban y escuches: entra, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Para eso hay un solo camino, un solo camino. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros tenemos ese pasaje como es el camino que nosotros tenemos para llegar al cielo y no nos percatamos de que también es el camino a través del cual el cielo ha bajado a la tierra. Cristo es el camino, no solamente es el camino de que allá, sino es el camino a través del cual allá la poderosa mano de Dios, el Señor de toda la gloria, el que todo lo puede, el inaccesible, el que está coronado en suprema alabanza, ha descendido sobre nuestras vidas. Y qué bueno que en esta mañana tú y yo podemos entrar por el camino. Y si nos hemos desviado del camino, qué bueno que eres un Dios especializado en restaurar, en vivificar. Es un Dios especializado en las segundas oportunidades. ¿Qué sería de nuestras vidas si nuestro Dios, sus misericordias no fueran nuevas cada mañana? La palabra de Dios dice que 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. No importa el estado en que tú estés. No importa si estás menguado, si estás triste, atribulado. No importa si estás decepcionado. No importa si la fe tuya se ha resfriado. Aún tienes camino por andar. Levántate y anda. Porque ha resplandecido la gloria de Dios sobre ti. Largo trecho te queda por andar. Un día. No importa lo robustos que seas. No importa lo vigoroso, lo saludable que te sientas hoy. Un día tus pasos se achicarán. Un día las ventanas del mundo de que habló Eclesiastés comenzarán a oscurecerse. Sí, los más afortunados, los más fuertes, los más vigorosos, los que tienen el privilegio de echar años atrás y llegar a una edad postrera, un día allí te va a visitar la fragilidad. Vas a ver que apenas tendrás apetito, que te cuesta andar, te costará pensar. Aún todo lo aprendido se te va a borrar de la mente. Todos los títulos, condecoraciones, distinciones con que el mundo te honró. Un día, alguien que no sabe su nombre, no importa si sean medallas, diplomas, alguien lo encontrará en una gaveta. Y al abrirla mirará esos papeles viejos y le dirá: mujer, ¿qué le hago los tarecos? No, bota eso que está estorbando. Lo que nunca pasará, lo que siempre contará por justicia ante el trono de su gracia, es que tú rindas tu corazón a Él, que decidas serle obediente. Y que Él vea que en tu boca y en tu corazón Él es tu especial tesoro en todo momento y a toda hora.
Por eso en esta mañana, si alguien quiere, que aún no tiene a Cristo en su corazón, si alguien quiere decir, Señor, ven a mi vida. Yo conocía de ti, sabía que tú eres real, pero yo quiero que tú reines aquí, entre en mi corazón. Todo lo que tengo y soy, yo quiero que tú seas su Señor, que tú seas mi Rey. Si alguien en esta mañana quiere decir, Señor, visítame, toma control de mi vida, sé tú mi Salvador. ¿Alguien en este lugar quiere hacerlo? Por favor, levanta la mano. Todos somos cristianos. ¿Alguien en este lugar quiere hacerlo? Y alguien quiere decirle, Señor, tú puedes contar conmigo. ¿Alguien? Por favor, levanta la mano. Amén, por favor, levanta la mano. Dios me lo bendiga. Alguien quiere decirle, Señor, en las buenas y en las malas, en todo momento, cuando en medio de la opulencia, de la bendición, de la salud, de la prosperidad, tú puedes contar conmigo, pero cuando llegue la enfermedad, la escasez, el golpe del infortunio, aún así, Dios mío, tú puedes contar conmigo. ¿Alguien se lo quiere decir, por favor? Amén, Dios me lo bendiga. Oremos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, gracias, Espíritu Santo, Dios, gracias por visitarnos en esta mañana. Aleluya, aleluya. Rey de reyes, Señor de señor, a ti sea la suprema alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias por habernos ministrado, gracias por habernos hablado, gracias por haber tocado nuestras vidas. Confesamos ahora, Dios mío, que nuestras vidas son tuyas. Nuestros recursos son tuyos, nuestros dones son tuyos, que todo lo que tenemos te pertenece y ahora mismo lo ponemos a tus pies para que tú te glorifiques, para que tú te honres, para que tú seas el exaltado por los siglos de los siglos. Tú puedes contar conmigo, Dios. Tú puedes contar conmigo, Dios. Tú puedes contar conmigo en la salud y en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez, en los buenos tiempos y en los tiempos malos. Tú puedes contar conmigo, Dios. Tú puedes contar conmigo. Tu diestra que no se acorta para salvación, ahora extendida. Yo quiero abrazarme de ella. Yo quiero agarrarme a ti, Señor, porque yo no quiero andar sin ti. Yo quiero andar agarradito de tu mano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, Señor. Amén. Dios me lo bendiga, hermano. Dios me lo bendiga.